Bueno, hoy puedo conversar un momento sobre escalas pentatónicas, escalas de 5 notas pentatónicas, que por momentos, a veces, sin darnos cuenta, subestimamos un poco este trabajo, que a mí me parece que no hay que despreciarlo para nada, porque creo que por ahí es el comienzo, como para que todos los principiantes o los intermedios a veces puedan desarrollar algo más a través de algo que es simple. Porque digo esto porque debería agregar como que siempre queremos tocar más de lo que realmente nos permite nuestra mente o lo que se nos ocurre. Entonces, si pensamos bien sobre la pentatónica, vamos a encontrar que ya tenemos una manera sencilla de empezar a ordenar mejor los acordes. Porque dentro de la pentatónica, de cualquier pentatónica, ya tenemos primera, tercera y quinta incluidas. Entonces ya tenemos la primera posibilidad, el acorde ya está formado. ¿Qué me haría falta para poder completar la pentatónica? Y me hacen falta 2 notas, porque si tengo 3, me faltan 2. Y esas 2 notas que me faltan tienen que estar a un tono de cualquiera de las otras notas. Ninguna podría estar a medio tono. Entonces, si me pregunto cuáles serían las 2 notas que me faltan y estarían a un tono de cualquiera de las otras notas, y necesitaría poner el re y el la. Así tengo do, re, mi, sol y la. Sol y la están a un tono, una de otra, do a re también y re a mi lo mismo. Digo esto porque a veces tocamos sin pensar y decimos muy fácilmente do, re, mi, sol, la. Profundicemos un poco más sobre lo que tocamos, porque también necesitamos saber. Y para poder mandar a nuestros dedos, necesitamos saber. Entonces, saquemos un cálculo, hagamos laburar la cabeza, y a veces 2 más 2 son 4 y todo eso. Hacer una relación, encontrar una lógica, también una lógica teórica, porque todo esto, digamos, va en alguna medida unido. Unido lo teórico y también lo auténtico que va a salir de todo eso a medida y en el tiempo que nosotros vayamos conociendo los sonidos que nos proporciona la pentatónica, como para poder tener en la cabeza una idea melódica a partir de ella, ¿no?
poderle dar a esto nuestra onda, lo que nos sugiere. Para que eso pase, también tenemos que escuchar a otros músicos que ejecutan en pentatónicas, y lo pueden encontrar en muchos de los tutoriales, tanto guitarristas como pianistas, como cualquier tipo de instrumento que esté funcionando, melodizando con pentatónicas. Por ejemplo, una cosa es la melodía, el aire, digamos, la forma melódica que transita por el aire, y también la impronta rítmica. ¿Por qué? Porque esto lo tenemos que introducir dentro de un género. Y el género puede ser bossa nova, puede ser samba con S o samba con Z, o el que se nos sugiera, también dentro del jazz. Por otro lado, es bueno saber que no se toca todo el tiempo, si bien se puede hacer sobre una pentatónica. Si bien se puede hacer, y un tema lo permite armónicamente, se toca todo el tiempo con una sola pentatónica. Pero los acordes admiten en determinado momento más de una pentatónica. Como ser, en re menor podemos tocar también con una pentatónica de mi menor, y podemos tocar con una pentatónica de la menor. Y también podemos superponer otras cosas, pero no es el momento para que yo les introduzca a ustedes, a los que están escuchando, algo que los haga perder. Sí, porque lo que quiero es dejarle lo más claro posible de qué se trata una pentatónica. Hay dos notas que suelen no tocarse en pentatónicas, que son la 4 y la 7. Entonces, si nos hacemos la pregunta, ¿por qué no tocar la 4 y la 7? Porque esas son las notas que, si bien dije en un principio, hay que colocar notas a un tono, la 4 y la 7 siempre están a medio tono de la 3 y en el caso de la 8. Así que las dejamos guardadas, pero sabemos que son esas notas. Porque las notas que están a medio tono nos van a servir de enganche hacia otra pentatónica. El si me va a permitir ir al do, pero al do de la pentatónica de do o al do de la pentatónica de fa, o al do de la pentatónica de si bemol. Entonces pensemos bien que hay notas que nos sirven de enganche para poder hacer funcionar dos pentatónicas al mismo tiempo en un tema o en un cambio de tono. ¿Es necesario saberlas todas? Es necesario saberlas todas. ¿Cómo es necesario saber todos los acordes? ¿Cómo es necesario saber todas las escalas? Todas. No, un instrumento de viento que tiene 25 notas no puede prescindir, porque es un instrumento melódico, no puede prescindir de tocar todas las escalas. Es un instrumento melódico. No es un piano que hace armonía, ni tampoco que puede hacer un glissado de punta a punta por sus 85 notas. O puede tocar con los 10 dedos de las dos manos todo al mismo tiempo. No. Tenemos que hacer lucir el instrumento que tocamos. Por otro lado, un poco también nos vemos obligados por el que nos escucha a hacer lucir el instrumento.
porque es así, se toca así. Es una característica de un saxofón o un instrumento de viento también crear melodías, intervenir en melodizando o en pequeños lazos de tiempo, haciendo una contramelodía a un cantante o a otro instrumento, o trabajar en team, grupos de caño, armando armonías, digamos, tocando voces diferentes en un team de caño. Bueno, en algún punto lo que les estoy dando es una idea así para que ustedes entiendan de la forma más sencilla la importancia que tiene tocar con pentatónicas y la práctica con pentatónicas. Por ejemplo, ¿cómo hago para empezar? Y para comenzar, digo un acorde. ¿Cuál es? Un acorde de do, el más fácil que todos entienden. Do, mi, sol. Do, mi, sol, do. Listo. Entonces toco do, mi, sol, do. Y ahora agrego las notas que me faltan. Y con esto toco y toco. Toco mucho. Do, mi, sol, do o do, re, mi, sol, la. Mucho. ¿Y por qué digo esto? Porque la próxima pentatónica que yo logré armar va a sonar igual, con diferentes notas. Va a sonar igual, con diferentes notas. ¿Qué pasó? La música va a ser la misma, con diferentes notas. Entonces se me va a grabar eso en la cabeza, que la música va a ser la misma con otras notas, porque todas las escalas suenan iguales. Esto me va a facilitar que yo pueda hacer una transposición armónica en cualquier momento, incluyendo cuando esté atravesando, leyendo una armonía en todos sus compases, también podré transponer esa armonía a otra escala. Tratar de hacer esas pruebas en el tiempo que nuestra cabeza nos permita aprenderla. ¿Por qué? Tengo una vasta experiencia en alumnos de muchos años, ¿no? Y sé que todos quieren tocar rápido. Aparte, el aire del saxofón parece que va más ligero, porque parece que se acaba el aire, entonces uno quiere meter dedos. No se apuren, no se apuren. El que toca lento, toca muy rápido, pero hay que tocar lento. Lo más difícil es tocar lento. Difícil de contar, es difícil. Tengan en cuenta que cuando tocamos lento, nos parece que una negra es una eternidad. Y contar una negra en un tiempo muy lento es un trabajo que hay que hacer. Para poder incorporar el tiempo en nuestra cabeza, entender cuánto tiempo tendrá de largo esa negra para incorporar la próxima negra. Piensen en esto. Después hagan lo que quieran. Y cuando aprendan todo, sean ustedes mismos. Hasta la próxima.